las manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Oh, aquí estamos. Hola queridos hermanos, les doy gracias a Dios por poder compartir una vez más la palabra suya con ustedes en este día, y les voy a pedir por favor, si es posible, que busquen sus Biblias para luego poder compartir la lectura de la palabra de Dios que en este día tenemos del estudio que llevamos este año sobre el libro del Éxodo. Hoy tenemos que estudiar del capítulo 15, versículo 22 al capítulo 16, versículo 36, un maravilloso párrafo de la Escritura que se complementa con el capítulo 17 que consideraremos, si Dios permite, el próximo domingo. En el capítulo 15, desde el versículo 22 y el capítulo 16, nos hallamos con el pueblo de Israel, una nación de unas 2 millones de almas aproximadamente, ya habiendo cruzado el Mar Rojo e internándose en el desierto junto a la tierra prometida, bajo el liderazgo de Moisés y de Aarón su hermano, y agregado al capítulo 17, el tema que los une, que une estos dos párrafos de la Escritura, es atravesando la prueba. Así lo vamos a estudiar juntos. El primero
una prueba de privaciones y de necesidad, y el segundo, una prueba de oposición y de adversidad. Pero en ambos se aprecia luminosamente la gracia de Dios, proveyéndoles de agua, de alimento y de victoria sobre sus enemigos. Quiero ver con ustedes 3 lecciones que surgen en este primer pasaje que toca en el día de hoy. En primer lugar, Dios prueba. En segundo lugar, Dios provee. En tercer lugar, Dios perdona. Leemos juntos, pues, en capítulo 15 del libro del Éxodo y el versículo 22. Dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad o ninguna plaga de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Versículo 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda o redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 31, por favor. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. 35, el último versículo que vamos a leer. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. El pueblo de Israel había sido sacado
de Egipto por Dios con mano fuerte y brazo extendido. Les había librado de la esclavitud bajo el faraón. Les había hecho cruzar milagrosamente el mar. Les había hecho ver todo el ejército opresor ahogado bajo los torrentes de agua de ese mar. Y ahora estaban del otro lado, en la playa de la libertad, cantando un himno de victoria, un cántico de triunfo, un salmo de alabanza, que decía: el Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Y Él reinará eternamente y para siempre. ¿Podían tener alguna duda de que Dios estaba con ellos? Habían podido ver no solamente sus prodigios, sino también sentir muy de cerca su compañía permanentemente en la nube que les protegía de día y en la columna de fuego que iluminaba sus noches. Pero Dios quería enseñarles aún muchas cosas. Y por eso los condujo no por el camino más corto, sino por el más largo, que al fin duró 40 años. 40 largos años en los cuales Israel cursó en la escuela de Dios, aprendiendo preciosas y a veces dolorosas lecciones de fe, de obediencia y de fidelidad. Así que partieron desde las orillas del Mar Rojo hacia el desierto de Shur, dice la Biblia. Pero qué poco duró el entusiasmo. La dulce canción de alabanza se transformó en acentos de amarga murmuración. Llegaron a un arroyo fresco y transparente, pero dice la Biblia que no pudieron beber sus aguas porque eran amargas, y por eso lo llamaron Mara, que quiere decir lugar de amargura. Ahora, en vez de orar a Dios, pidiendo que les resolviera esa dificultad, que a la larga era tan pequeña al lado de las otras dificultades que habían tenido saliendo de Egipto, pero en vez de orar a Dios, murmuraron contra Moisés, diciendo: ¿qué hemos de beber? Es cierto que era algo necesario y lógico, naturalmente. Es cierto, pero como sucedió tantas veces a través de 40 años, se despertó en ellos un sentimiento de amarga rebeldía, mayor que las aguas de Mara. Se reflejaba en sus rostros, en los rostros de aquellos que Dios había sacado de la opresión y la esclavitud, prometiéndoles una nueva tierra y un nuevo hogar, en libertad y en abundancia. Tal vez, después de la victoria sobre Egipto y sus ejércitos, cierto triunfalismo había en sus mentes. Una cierta suficiencia, autosuficiencia, les llenaba de orgullo. Pero se chocaron con la dura realidad de un desierto sin agua. Debieron aprender que andar con Dios no es un camino de rosas. Debieron aprender que, para los suyos, Dios tiene propósitos y a veces no se entienden bien. Que la madurez en los caminos de Dios no es gratis. Cuesta, y cuesta mucho, pero al fin tiene un resultado verdaderamente glorioso. Que el creyente aprende mediante experiencias no siempre sencillas ni deseadas. Y eso le toca a usted y me toca a mí también. Pero tenemos que aprender a no desconfiar, sino confiar plenamente, completamente en Dios. De todos modos, sabemos que sus propósitos siempre están conducidos por su gracia y envueltos en su amor para con sus hijos. Debemos recordar lo que la Biblia nos dice, que el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es decir, hasta el extremo, hasta no poder amarles más, con aquel amor que la Biblia dice es un amor que nunca deja de ser, que nunca desaparece. Así que a pesar de la murmuración, Moisés clama al Señor, y el Señor le muestra un árbol. Lo echa en el agua y el agua se endulza, y el pueblo entonces sacia su sed. Note por favor que el árbol estaba allí. Dios ya lo había provisto y previsto. Solo hacía falta verlo y usarlo. A esa providencia divina que suple la necesidad de los suyos siempre. Un día, pasados los siglos, el mismo Dios iba a usar un árbol, otro árbol, el árbol de la cruz, para quitar la amargura de la muerte y saciar la sed espiritual de todos aquellos que se allegan a Él por la fe.
Querido hermano, tal vez estás pasando por alguna experiencia amarga, como Mara. Tu corazón no tiene paz, estás como un peregrino sediento en este mundo sin encontrar agua que pueda satisfacer tu sed. Déjame mostrarte el árbol de la cruz, donde muere Jesús, el Hijo de Dios. Y también decirte que si le pides que sacie tu sed espiritual, te dirá lo mismo que le dijo Jesús a aquella mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente que salte para vida eterna. Yo te pregunto, a aquellos que me están escuchando en este día que no tienen a Cristo en el corazón, ¿no tienes sed de Dios? ¿No tienes sed que pueda satisfacer el Señor con su agua de vida? ¿No quieres conocer a Cristo por la fe? Te digo que Él cambiará tu amargura en dulzura, la atadura del pecado en libertad espiritual, el temor en esperanza, la muerte en vida. Oro al Señor para que esto pueda ser una realidad en aquellos que oyen este mensaje y aún no tienen a Cristo como su Salvador personal. Yo te pido que hoy mismo le pidas al Señor que te salve, que cambie tu vida, que te perdone y que te limpie de tus pecados. Y vas a comenzar desde hoy a vivir una vida plena con Jesús en tu corazón y en tu experiencia personal diaria. Volvamos a nuestro tema en Éxodo. Fue allí en Mara que Dios dio sus ordenanzas, sus leyes, y allí, dice la Biblia, los probó. Les dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares a todos sus estatutos, ninguna enfermedad o ninguna plaga de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová tu sanador es uno de los 8 nombres compuestos con Jehová, con el yo soy que aparece en la Biblia. Pero fíjese que es una promesa condicional. Dice Dios: si oyeres, si hicieres, si dieres, si guardares, yo te voy a librar de las plagas que envié a Egipto. Dios siempre vigila y cuida a su pueblo, que necesita fuerzas físicas para cumplir su misión. Y si Dios permite la enfermedad, también da fuerzas para sobrellevarla y la confianza firme en sus propósitos y en su voluntad, que siempre es perfecta para los suyos. Pero esa gracia insondable de Dios para su pueblo no queda con Mara. Qué notable, les conduce a Elim. Y en aquel oasis, nos dice la Biblia que hemos leído, hallaron 12 manantiales de agua. 12 tribus, 12 manantiales, una para cada una, provisión completa de Dios para cada uno de ellos. Así que Dios fue para ellos descanso y refrigerio. Dios fue como el pastor para ellos que les llevó a delicados pastos y a aguas de reposo. 12 fuentes, 70 palmeras para descansar. Así es Dios con los suyos. Es posible que haya en nuestra vida tiempos de amargura, pero en ellos también Dios nos dice: bástate mi gracia. Ahora, al fin, la prueba se transforma en bendición y descansamos al abrigo de su presencia. ¿Usted y yo no hemos experimentado alguna vez esto? ¿No hemos comprobado, aún en medio de lágrimas, de dolor, de necesidad, de carencias, la mano del Señor, la gracia del Señor, la provisión del Señor? El próximo punto justamente es esto: Dios provee. Comienza el capítulo 16 con el pueblo saliendo ya de ese lugar de descanso que fue Elim e internándose en el desierto de Shur, rumbo al monte Sinaí, donde Dios les iba a dar sus leyes. A los pocos días se les acabó el sustento que habían traído de Egipto, seguramente, y tuvieron hambre. Y otra vez, nos preguntamos qué debieran haber hecho. Orar a Dios, pedir a Dios que supliera su necesidad con tanto poder como había demostrado tantas veces ya en este corto tiempo de su liberación. Pero el espíritu rebelde afloró otra vez. Oigamos lo que dijeron:
Toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues, le dijeron, nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Se puede creer tal actitud? ¿Podían extrañar la comida de Egipto cuando estaban allí esclavizados, maltratados, angustiados? ¿Podían preferir el látigo de los capataces trabajando de sol a sol en los hornos de ladrillos que teniendo la libertad y la ilusión cierta de llegar a la tierra de promisión? Es obvio que el que les sacó del horror de la esclavitud no les llevó al desierto para hacerlos morir de hambre o de sed. Dios es muy coherente en sus actos, pero así es el corazón humano, así es nuestro corazón. Desconfía de Dios y de su amor. Así era el pueblo. La Biblia dice que eran duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, es decir, tercos, torpes, rebeldes, infieles. Pero mire, es fácil criticarles. Mejor deberíamos preguntarnos qué hubiéramos hecho nosotros de estar en ese pueblo. ¿Hubiera sido muy diferente a lo que ellos hicieron? Ahora, ¿para qué Dios volvió a permitir esta necesidad? Versículo 4 dice, el Señor le dice a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Una vez más, Dios prueba al pueblo. Y una vez más, el pueblo, lejos de confiar en él, murmura, protesta en total incredulidad. Y la protesta no era realmente contra Moisés, sino contra Dios. ¿Te recuerda que lo leímos en el versículo 8? El Señor dijo: Moisés ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Eran siervos de Dios. Eran instrumentos en las manos de Dios. Dice Moisés: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Muchas veces los ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? En medio de las pruebas de la vida, no son sino una queja contra Dios mismo. Nos recordamos que Él nos salvó, nos libró de la ira venidera, nos rescató de nuestra esclavitud moral y espiritual, nos perdonó en Cristo todos nuestros pecados, nos sacó de la miseria de este mundo, de las ollas, de los hornos de este mundo, nos hizo sus hijos y sus herederos. Pero cualquier circunstancia apremiante hace que nuestro corazón zozobre y clame al cielo, como los discípulos una vez dijeron al Señor: ¿no te importa, Señor, que perecemos? Cuánta ingratitud de nuestra parte, cuánta desconfianza hacia Dios, su amor y su poder. Ah, si no fuera por la gracia de Dios, por su paciencia y su misericordia. Bien dice la Biblia que como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Qué distinto actuó aquel hombre perfecto, nuestro Salvador Jesucristo, cuando estando en el desierto y pudiendo transformar piedras en pan, prefirió obedecer la voluntad de Dios sin quejas, sin murmuración, solo confiando en su Dios y descansando en su gracia. Ah, si entendiésemos que todo lo que permite Dios en nuestra vida es para bien. Si entendiésemos que nos ama y que nunca dejará de hacerlo, aunque nos duela lo que pasamos, si entendiéramos lo que la Biblia nos dice: fieles son las heridas del que ama. Debemos recordar lo que alguien dijo: Dios quiere que andemos con Él a la luz de la fe, más que a la luz de la lógica. Que caminemos con Él en la obediencia que resulta de la confianza,
más que en la vista de lo que Dios ha hecho. Pablo, el apóstol, nos asegura esto. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Obviamente no se trata de los caprichos que pudiéramos llegar a tener, sino de todo aquello que es para nuestra necesidad. El pan de cada día, el sostén para nuestra debilidad, la provisión para nuestra necesidad. Hermano, ¿seguiremos quejándonos o confiaremos en su gracia? Sí, Dios proveyó para aquel pueblo el árbol sanador de Mara, el oasis de Elim y ahora el alimento del desierto. Es muy alentador pensar que Israel, a pesar de las necesidades imperiosas, elementales, se trataba nada menos que de comida y de bebida, ¿cierto? Pero es muy alentador pensar que tuvo la provisión oportuna de la mano de Dios. Y así sucede con nuestra vida. La necesidad existe, sin duda, no la podemos evitar. A veces son carencias, enfermedades, dificultades, pero sabemos que, como el apóstol decía a los creyentes del primer siglo, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Está cerca suyo, está cerca mío cada día. El creyente, por cierto, no está exento de problemas, pero sabe que muy cerca también está la presencia y la todosuficiencia del Señor. Y entonces las pruebas se transforman en bendición, el dolor en consolación, las lágrimas en esperanza. En el desierto de Sin, la provisión de Dios para aquel pueblo fue el maná. Después de soportar su ingratitud y su rebeldía, les promete lo que leímos en el versículo 8 del capítulo 16. Dijo Dios a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Ellos anhelaban las ollas de Egipto, las ollas de carne de Egipto, y Dios les dio pan del cielo. En otro lugar de la Biblia le llama pan de ángeles. ¿Puede compararse una cosa con la otra? ¿Qué era el maná? La palabra hebrea muy probablemente se puede traducir como ¿qué es esto? Que fue lo que dijo el pueblo cuando a la mañana, después que descendió el rocío, vieron el campo cubierto como una escarcha. Y era un elemento, un alimento pequeño, redondo, blanco y de sabor como de tortas de harina amasadas con miel. Es en vano que quiera explicarse si era el producto de un árbol especial o cualquier otro fenómeno natural. Nunca se ha hallado algo que pueda explicar lo que sin duda fue un milagro de Dios. Un milagro que les acompañó durante 40 largos años por el desierto. Fíjense que es notable, se recogía para un día. Si sobraba, se agusanaba, salvo el viernes. Día en que se recogía el doble para no tener que hacerlo en el día séptimo, el día de descanso, que era un día consagrado al Señor. Y ese día no se llenaba de gusanos. ¿Hace falta mayor evidencia que esto era un milagro divino? Otra prueba del constante cuidado de Dios frente a las necesidades de su pueblo. Por eso Dios les dice en el versículo 6 al 8, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado, comprobación, de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan, hasta saciaros. Y efectivamente, por la tarde una enorme bandada de codornices se posó en medio de su travesía migratoria sobre el campo y pudieron tomar de ellas cuantas querían. Y a la mañana comenzaron a recoger el maná. Así que los israelitas debían obedecer las órdenes de Dios y aprender a depender diariamente de Él. Levantarse de mañana, después que cayera el rocío, y antes que el sol lo derritiera, recoger la porción de cada día para cada uno. Notemos que el maná no era otra cosa que una figura de aquel que un día vendría como el verdadero pan del cielo.
El mismo Señor Jesucristo lo explica, hablando de él mismo en el Evangelio de Juan capítulo 6, que sería precioso considerar y estudiar en esta mañana, pero no podemos. Dijo Jesús: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Y agrega el Señor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es el Señor Jesucristo para todos aquellos que creemos en Él. Permítame comparar la figura del maná con la realidad de la persona de Cristo el Señor. En primer lugar, su apariencia. Fíjese que era menudo, redondo, blanco, dulce. ¿No es así la persona de Cristo para el creyente? ¿No es así aquel que se hizo pequeño, pobre, débil, siendo el Señor de la gloria? ¿No es su carácter tan perfecto, tan como redonda era aquel maná, sin arista alguna, en el caso del carácter del Señor? Blanco como la pureza de aquel que no conoció pecado, dulce como la bondad y la ternura de su carácter sin igual. Pero además el origen del maná era pan del cielo, como Cristo es aquel que descendió del cielo como verdadero pan. Pensemos en la apropiación del maná. En los versículos 16 al 21 se repite 4 veces la frase cada uno. Debían recoger el maná para cada uno. Un gomer, unos 2 litros aproximadamente por persona. El alimento del creyente es un alimento también personal, es para cada uno. Más allá de los mensajes que podamos escuchar, por cierto, en este tiempo, una cantidad grande de mensajes que podemos oír a través de estos medios. Pero además de eso, es necesario cada día estar un tiempo a solas con el Señor. Recoger nuestra porción personal de alimento, esa porción de alimento que nuestra alma necesita. Le pregunto, ¿lo está haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás teniendo este tiempo de bendición que es tan necesario? Si fuera posible también de mañana, antes que el día con sus afanes lo impida o llena nuestras mentes con sus problemas, etc. Esos minutos de meditación y oración en la presencia del Señor. Que podamos hacerlo, porque esta es la única forma de vivir una vida cristiana normal. Pensemos en la suficiencia de aquel maná. Dice en el versículo 18, no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Hay creyentes que necesitan alimentarse mucho del Señor por su palabra. Otros, con menos, quedan satisfechos. Pero Él es suficiente para todos. Pensemos en su permanencia. Dice el versículo 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Nunca cesaremos de alimentarnos del pan del cielo que es Jesús, porque su persona es inagotable y su enseñanza no cesará jamás. Un Dios que prueba, un Dios que provee, finalmente un Dios que perdona. Lea 1 Corintios 10 y en los 13 primeros versículos verá cómo lo explica la Biblia. Por cierto, allí dice en el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mordidos por serpientes ardientes, acabados por el destructor. Y agrega, y esto es para nosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Dios es un Dios paciente, bondadoso, misericordioso y perdonador. Él perdona en su gracia nuestros olvidos, nuestras quejas, nuestra ingratitud, pero no tentemos al Señor en nuestra incredulidad. No lo tentemos con nuestra desconfianza. Confiemos en Él con una fe sencilla, en su palabra, descansemos en sus promesas, porque Dios es fiel. Su amor es inmenso y sus recursos son absolutamente inagotables. Él es suficiente para acompañarnos en nuestro peregrinaje, hasta el día
que el desierto termine y estemos morando en la casa del Padre. Podemos decir con la canción: grande es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Que el Señor aumente nuestra fe y nos permita vivir cada día a la luz de su presencia, para su gloria y para nuestra bendición. Amén. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su paz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador.